Les invito a volver, hermanos, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo 9, versículo 36 y 37. Marcos 9, 36 y 37. La ocasión anterior estuvimos leyendo a partir del versículo 33 hasta el 37, y en esta oportunidad vamos a centrarnos en el mensaje contenido en los versículos 36 y 37. Dice la palabra del Señor: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta allí. Para meditar en estos versículos, hermanos, primeramente vamos a recordar lo que vimos la ocasión anterior que representa este niño, para enseguida ver nuevamente lo que nuestro Señor Jesucristo no quiso decir con estas palabras, y por último ver así la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, quiero recordarles brevemente lo que vimos el domingo pasado respecto a lo que este niño representa. Vimos que nuestro Señor Jesucristo no se refería al niño literalmente, sino que cuando nos dice que debemos ser como niños, no dice que debemos hacernos literalmente como los niños. Y decíamos que ni el estado de infancia no era que el Señor estaba diciendo que era mejor o superior al de la madurez. Vimos que nuestro Señor nos estaba enseñando o se estaba refiriendo al espíritu de servicio del niño en contraste con el deseo de estar por encima de los demás. ¿Se acuerdan? Vimos que cuando el Señor nos dijo que debemos ser como los niños, nos está diciendo que este niño que fue llamado y fue sin replicar, que fue sin ningún interés de ganancia por haber ido, solo por el mero interés de estar con el Señor y con sus discípulos y ser útil al Señor en algo, que ese es el espíritu que debe haber en todos los creyentes, y eso es lo que el Señor está queriendo decirnos cuando nos dice que seamos como niños. Vimos que lo que nuestro Señor nos quiere decir cuando pone a ese niño en medio de ellos es que la humildad que mostró este niño es la humildad que debe tener los cristianos, que esa humildad del niño que no busca el reconocimiento, que no busca la fama, la influencia o el poder, mientras que veíamos que el que quiere ser el mayor busca todas estas cosas. Nuestro Señor entonces nos está diciendo que el que llega mandando entonces y llega dirigiendo y llega organizando y llega dando su opinión de las cosas, que llega queriendo poner orden en todo, no posee un espíritu de niño, sino posee un espíritu de maestro. Mientras que el niño manifiesta un carácter dócil y enseñable. Cuando otra vez el Señor pone ese niño en medio de ellos y les dice que debemos ser como ese niño, nos está diciendo: ustedes tienen que manifestar y tener este carácter dócil y enseñable como de este niño. Nos está diciendo también que no debemos ser maliciosos en el pensamiento,
nos está diciendo que no debemos entonces estar dudando de todo lo que se nos dicen, de todo lo que nos dicen nuestros padres y los creyentes maduros, confiables. Es no estar siempre pensando que hay otros planes u otras intenciones en los demás. Eso es ser un niño. Es no estar haciendo las cosas con propósitos ventajosos o estratégicamente maliciosos. Vimos pues que todas esas cosas es lo que el Señor estaba queriendo enseñarnos cuando nos dijo que debemos ser como los niños. Y bueno, esto es lo que representa el niño. Esto es lo que representa este niño que pone el Señor en medio. Representa ese espíritu de servicio, representa ese espíritu de humildad, representa ese espíritu dócil y que no tiene malicia. Ahora, dice en nuestro texto que el Señor tomó el niño, verso 36, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Al leer estas palabras, nuevamente muchos se han confundido pensando que nuestro Señor Jesucristo aquí está exaltando el estado infantil en contraposición con la madurez. Se han confundido muchos pensando que aquí el Señor estaba señalando derechos espirituales en los niños solo por el hecho de ser niños. Sin embargo, hermanos, esto no es lo que el Señor Jesucristo quería enseñar. A pesar de que muchos así lo toman, no, nuestro Señor Jesucristo no estaba exaltando a los niños por encima de los adultos, diciendo que el estado infantil, como veíamos el domingo pasado, fuera superior al de la madurez. Eso ya lo vimos. Ahora, vamos a ver entonces que no quiso decir nuestro Señor cuando dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pues muchos piensan y dicen que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que entonces el recibir niños literalmente era estar recibiendo a Cristo. Así que lo primero que nuestro Señor Jesucristo no quiso decir fue que al recibir o incluso al adoptar niños literales se esté adoptando a Cristo. No, esto no es así, pues dice Romanos 14, 17 que el reino de Dios no es bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de Dios no consiste entonces en estas cosas externas, y que al hacer estas cosas externas, entonces Cristo ha venido al corazón o viene al corazón, como si dijera: ya que la hagas, entonces voy y me meto. No, hermanos, pues ni siquiera, como vimos la ocasión anterior, los infantes, los niños son libres de maldad. Y no podemos equiparar a los niños con Cristo como que si los niños estuviesen libres de maldad y entonces Cristo también, entonces lo estamos recibiendo a Él. No, esto no es así, pues ya vimos que el Salmo 51:5 nos dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que no hay comparación en ese sentido. No, recibir a un niño o adoptar a un niño literalmente no nos traerá a Cristo en ninguna forma. Eso no es así. Lo segundo que nuestro Señor Jesucristo no quiso decir es que ayudar a cualquier niño de la calle es ayudar a Cristo.
Muchas personas tienden a pensar eso y a manejar ese tipo de eslogan, que con ayudar ustedes a un niño de la calle están ayudando a Cristo y dicen, pues ahí dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. No, pues estamos viendo que este niño, nuestro Señor no lo está expresando como el niño literal, sino lo que el niño representa. Cristo es santo, bueno y justo, y esto en grado infinito, mientras que, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada, nos dice el Salmo 62:9. Así que no podemos equiparar al niño con Cristo, hermanos, en ninguna forma. Los niños no se asemejan a Cristo en ninguna forma en ese sentido. Pues ciertamente nuestro Señor Jesucristo, insisto, es santo, bueno y justo en grado infinito. Y los niños son pecadores. Los niños son vanidad, dice el texto, los hijos de los hombres, y mentira, los hijos de varón. Besándolos a todos igualmente. Miren cómo dice, y está hablando de los hijos, ¿se fijaron? En balanza serán menos que nada. Así que todo favor, ayuda y apoyo de esta clase es vano cuando el corazón del hombre no busca la gloria de Dios, sino que al contrario vive en rebelión a su ley. No le es contado como algún bien por el cual pueda hacer puntos o ganarse el cielo, pues es vano. Dice la Escritura en Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Alguien dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los niños? El principio está aquí. Miren, si el hombre que enseña como doctrinas mandamientos de hombres se pone y pretende honrar al Señor, el Señor está diciendo, es en vano lo que haces. Es en vano la honra que me tratas de dar si la enseñanza que tú estás dando es en contra o es contraria a la palabra de Dios. Tu alabanza es vana. Ahora, si el enseñar incorrectamente hace vana la honra que se intenta dar a Dios, cuánto más el estado de rebelión contra Dios. ¿Me explico? Si alguien se encuentra en total y opuesta rebelión contra Dios, entonces, por consiguiente, se encuentra en un estado peor que aquellos que enseñan los mandamientos de hombres. Por lo tanto, también de allí para abajo, todos aquellos, entonces, que de labios o por fuera solamente honran al Señor, pero su corazón está lejos del Señor, entonces en vano le honran. Así entonces aquellos que por fuera quieren acoger a un niño, aquellos que por fuera quieren ayudar a los niños de la calle, pero su corazón está lejos, apartado de Dios, no quieren nada con Dios. Ahí cuando tienen problemas es que se acuerdan de Dios. Solo cuando hay 15 años o bodas van a buscar a Dios, a sus iglesias, etcétera.
Estas personas viven en abierta rebelión contra Dios y todo lo que pretendan hacer es externo, es de labios, es por fuera y por lo tanto es vano. No sirve de nada. Dios no lo recibe como una honra, como algo aceptable. Así que sí, todas esas asociaciones civiles en pro y en beneficio de los niños pobres de África y que andan ayudando a los niños pobres de África cuando aquí tenemos muchísimos, y van y recolectan y les llevan y cuanta cosa, pero viviendo en contra de los mandamientos de Dios, viviendo en oposición a Dios, viviendo en rebelión contra Dios. Dios no está en su vida y en su corazón. En vano hacen todas esas cosas. En vano. No hay ningún fruto espiritual de ello. Lo tercero que nuestro Señor Jesucristo no quiso decir es que los cristianos deban entonces abrir y sostener orfanatos para así obedecer a este mandamiento diciendo que el que recibe a un niño entonces le recibe. Y entonces ahí tenemos a muchas congregaciones pensando que la iglesia tiene deberes, dicen ellos, con la sociedad y que tenemos que abrir orfanatos, que tenemos que abrir centros de rehabilitación, que tenemos que abrir asilos, que tenemos que abrir cuanta cosa y sostenerlos y a ver de dónde sacamos dinero, pero tenemos que hacerlo. No, hermanos, el Señor nunca nos mandó tales cosas. Esta no es la labor de la iglesia, esta no es la comisión que Dios mandó hacer a la iglesia. La labor de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor pues no está mandando a la iglesia a abrir orfanatos. Si una iglesia quiere abrirlos y tiene las posibilidades para hacerlo, puede hacerlo, pero no debe pensar que así entonces uno está obedeciendo una orden del Señor directa, en este caso para la iglesia, pues para la iglesia Dios no mandó eso, y mucho menos pensar que está haciendo más que otras iglesias, pues desafortunadamente muchas de estas congregaciones que se dan a este tipo de labores tienden a pensar o sentir que hacen más que las demás, pues, pero es como cuando la esposa está todo el día haciendo quehacer y comida al vecino, y ya el tiempo que le queda viene corriendo y ve qué puede hacer en su casa, y luego diga, no valoran mi trabajo. ¿Me explico? ¿Qué es entonces lo que el Señor Jesucristo nos estaba enseñando con estas palabras? El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, si no olvidamos lo que la figura de este niño representa, si no olvidamos que este niño es una figura y es una representación del espíritu de servicio desinteresado del verdadero creyente, si no olvidamos que este niño es solo la representación de la sincera humildad y docilidad que manifiesta el creyente verdadero, si no olvidamos que
este niño solo representa la ausencia de malicia e intriga y espíritu ventajoso del creyente verdadero, comprenderemos que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de los niños literales, sino de los cristianos verdaderos. ¿Me siguieron? Si me siguieron entonces en todo este proceso, concluimos que este niño es un símbolo, es una representación que está representando a los cristianos verdaderos. Las conductas que ya vimos de este niño son las conductas del creyente verdadero. El creyente verdadero ha de mostrar entonces ese espíritu de servicio desinteresado. Ese creyente verdadero ha de mostrar sincera humildad y docilidad. Y ese cristiano verdadero manifestará ese espíritu dócil y la ausencia de malicia. Así que el Señor está diciendo, este niño representa al cristiano verdadero en sus cualidades. ¿Me siguieron? La época que nos tocó vivir hace necesaria la distinción entre cristianos profesantes y cristianos verdaderos. Pues el cristiano verdadero posee intrínsecamente esas cualidades en su carácter. No son aprendidas, sino heredadas, aunque sí son incrementables o perfeccionables. Es decir, estamos hablando del cristiano verdadero. El Señor, miren, está viendo a los discípulos que están discutiendo o hablando sobre quién será el mayor. Y entonces el Señor toma al niño, lo pone en medio y les dice, miren a este niño. El que es como este niño es el mayor. Y el que recibe a este niño, a mí me recibe. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor en otras palabras? Les está diciendo, hey, ustedes están peleando por quién va a ser el mayor. ¿Saben? Los cristianos verdaderos no se andan peleando por cuál va a ser el mayor. Miren la conducta de este niño y se darán cuenta que es la conducta del cristiano verdadero y es la conducta que toma de manera que no anda buscando ser el mayor. ¿Me explico? El Señor está poniendo a ese niño allí para hacer la diferencia entre el creyente, el que es creyente, para mostrar las cualidades del creyente y del que no lo es. De manera entonces que el verdadero creyente posee y poseerá, está diciendo el Señor, de manera intrínseca. Miren, a este niño nadie le ha enseñado nada. Es que se comporte de esta forma, que tenga estas cosas, es algo natural en él. Ustedes que ya están grandes han tenido que aprender algunas de estas conductas, pero este niño las manifiesta de manera natural. Así el creyente de manera natural manifiesta estas cualidades de carácter, no son aprendidas, no es que están todos los días sobre de él. Hermano, usted ya es cristiano, debe comportarse así, hable de esta manera, diga estas cosas, reaccione así. No, allí se está entrenando a una cabra a actuar como oveja. El creyente verdadero tiene ya esas inclinaciones de manera heredada en su naturaleza, en su nueva criatura que fue creada o regenerada en él. Pero estas cosas ciertamente son incrementables y perfeccionables. Ahora bien, la palabra que se tradujo como recibir significa aprobar, amar,
o tratar con bondad. Cuando el Señor nos está diciendo que el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Es como si dijera, el que trata con amor, trata con bondad a uno de estos cristianos verdaderos que despliegan o manifiestan estas cualidades de manera natural, me está recibiendo a mí. ¿Están siguiendo? Esta palabra recibir, entonces, en otras palabras, significa también ayudar, recibir, amar, tratar con bondad y sobre todo en el momento de la necesidad. De manera que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo consiste aquí en la manifestación del corazón amoroso y misericordioso del creyente verdadero para con sus hermanos en todo tiempo y sobre todo cuando se encuentran en necesidad. Lo que nuestro Señor entonces está enseñando aquí cuando dice que el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, el Señor nos está diciendo que el cristiano verdadero va a manifestar ese corazón amoroso y misericordioso por sus hermanos en todo tiempo y sobre todo cuando se encuentran en necesidad. Dice el comentarista Matthew Henry, quien acoge a un cristiano manso y humilde, le sostiene su ayuda, no le deja abandonado en su austeridad, lo incluye en su amor y amistad, en su sociedad y cuidado, y averigua cómo hacerle una bondad, y hace esto en nombre de Cristo, por causa de Él, porque lleva la imagen de Cristo, sirve a Cristo, porque Cristo lo ha recibido. Esto será aceptado y recompensado como una muestra aceptable de respeto a Cristo. Miren el contraste entonces del que de labios hace las cosas y su corazón está lejos de Dios. Por lo tanto, entonces su honra y el servicio que ofrece es vano. En cambio, aquel que es creyente verdadero y que acoge a un cristiano manso y humilde que manifiesta las cualidades de este niño de manera natural y lo sostiene y no le deja abandonado en su austeridad, sino que lo incluye en su amor y amistad, en su sociedad y cuidado, y averigua cómo hacerle una bondad, y lo hace en nombre de Cristo, por causa de Él. Noten, porque lleva la imagen de Cristo en Él. Entonces será aceptado, y no solo será aceptado, sino recompensado. Nuestro Señor entonces está diciendo, si ustedes como creyentes reciben a otros creyentes que despliegan estas cualidades como las del niño, y lo reciben, que es recibir con ese amor, con esa bondad, con esa ayuda, con ese apoyo. Si ustedes son apoyo para esos cristianos, si ustedes les sostienen, les ayudan en su austeridad, si ustedes muestran su amor, amistad, su sociedad, su cuidado, si ustedes buscan cómo hacerles bien, entonces ustedes me estarán recibiendo a mí cuando hagan esas cosas. Y lo que hagan será aceptable porque lo están haciendo para mí y será recompensado. Si aún el impío
no se quedará sin recompensa en esta tierra por todas las misericordias que muestre para con el creyente verdadero, ¿cuánto más no recibirán los creyentes verdaderos que por la gloria de Cristo y el amor a sus hermanos sustentan y auxilian a sus hermanos en la fe? Porque, hermanos, Dios es justo. Y si la Escritura dice que ni siquiera un vaso de agua perderá su recompensa, ¿se acuerdan? Esto incluye también a los incrédulos. Si un incrédulo ayuda a un cristiano verdadero, lo socorre, le auxilia y le apoya en todas estas formas, ¿quedará sin recompensa? En esta tierra no, hermanos. No significa que se gana el cielo. El Señor es justo. ¿O acaso creen ustedes que el Señor no es justo? El Señor es justo. Y en esta tierra le dará su recompensa y su pago. No significa que será salvo, pero el Señor le dará su recompensa. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más recibirán los creyentes verdaderos que por la gloria de Cristo y el amor a sus hermanos sustentan y auxilian a los hermanos en la fe? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 25, 35 al 40, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Miren que el Señor está hablando entonces de la misma situación. Porque, dice el 37, entonces, noten verso 37, entonces los justos le responderán. ¿Quiénes les van a responder? ¿Los niños? No, los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste esto a uno de cualquier niño de la calle, no dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Noten entonces que el Señor está aquí cerrando el círculo y está diciendo, no. No se trata de los niños de la calle y de los incrédulos. Estoy hablando de estos mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Cualquiera que diga, yo soy cristiano, Cristo vive en mi corazón. No. Aquellos que han venido a genuina salvación en Cristo y que ahora viven para gloria de su Señor en obediencia a sus mandamientos. Esos son los justos del versículo 37 que dice, entonces los justos, ¿note? Los justos. Y cuando dice justos sabemos que no se refiere a que son justos por ellos solos, sino que han sido justificados. Esos justificados le responderán, Señor, nosotros no te vimos hacer esto. Y dice el Señor, pero ustedes le hicieron todo esto a sus propios hermanos en la fe. Y cuando hicieron esto a sus propios hermanos en la fe, lo estaban haciendo a mí. Porque el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Me están siguiendo? De manera entonces que el Señor está
enseñando pues que el que toma esta conducta de recibir a su hermano en la fe, de ayudarle, de sustentarle, de darle de comer cuando tiene hambre, darle de beber cuando tiene sed, recogerle cuando es forastero, cubrirle cuando está desnudo, visitarle y ayudarle cuando está enfermo o en la cárcel. Este está mostrando y está manifestando entonces que la obra de gracia en su corazón es verdadera, que es un creyente verdadero y por eso fue apartado a la derecha. ¿Se acuerdan? En el contexto vimos que el Señor ha apartado a la derecha. ¿A quiénes? A los que manifestaron estas cosas. Y no se trata que porque hicieron eso, ay, entonces tú has ayudado a los forasteros, sí, entonces vente. No, no se trata de lo que hiciste per se, sino del corazón que había en ti, como de ese niño que te llevó de manera innata a ayudar a tus demás hermanos. Pero aquel otro, sigue diciendo a partir del versículo 40 de Mateo 25, a partir del versículo 41, aquel otro que viendo esa necesidad no ayudó, aquel otro que viendo que tenía hambre no dio de comer, que tenía sed no dio de beber, que viendo todas estas cosas no hizo nada, no es que porque no hizo nada entonces va al infierno, no, es que porque al no hacerlo manifestó que no había una obra verdadera en su corazón, no había una obra genuina de salvación. Eso no se manifestó en su vida y por eso va al infierno, quedó separado a la izquierda con las cabras. ¿Quiénes son las cabras? Dicho sea de paso, aquellos que creen que son cristianos y que están en un rebaño. Eso es bien interesante, hermanos, esa metáfora que vamos a ver cuando lleguemos a Mateo 25, porque aquí se está hablando de dos rebaños, ya no está hablando, noten ustedes, ya no está diciendo de los perros, ya no está hablando de los otros animales, que las víboras que andan por allá, no está hablando de animales de rebaño. Y ahí está haciendo la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que uno hizo estas acciones y el otro no, per se. No, la diferencia no está en la acción, sino en el corazón que llevó a la acción. El otro no tomó esa acción porque no tiene un corazón que lo lleve a eso. No tiene un corazón regenerado que lo lleva a tomar esas acciones. ¿Me explico? Y el Señor dice aquí, pues si tú tomas estas acciones, recibes a tus hermanos, les ayudas en todas estas cosas, entonces dice el Señor, a mí me recibes. Me lo has hecho a mí. Y hermanos, esto es algo sorprendente. Es impresionante. Miren, hermanos, la misericordia mostrada a los creyentes verdaderos. Hago diferencia de la misericordia que se puede mostrar a los niños de la calle, que son enemigos de Dios. Porque ¿a quién se está refiriendo el Señor con ese niño? Dijimos, al creyente verdadero. Son dos cosas diferentes y dos resultados diferentes entonces. La misericordia mostrada a los creyentes verdaderos es tomada por nuestro Señor Jesucristo mismo como si le estuvieran haciendo directamente a Él. Porque noten que nuestro Señor no dice, por cuanto hiciste todas estas cosas a la gente de la calle, entonces a mí, no dice así. Por cuanto hiciste una asociación civil para ayuda de esto y del otro, a mí no dice así.
No, el Señor, noten, como les decía, está cerrando el círculo y está determinando a quiénes o de quiénes Él está recibiendo eso y de quién lo está tomando como suyo. A mis hermanos, a los cristianos verdaderos. De manera entonces que toda misericordia mostrada a los creyentes verdaderos es tomada por nuestro Señor como si se la estuvieran haciendo a Él mismo. Muchos cuando consideran la vida y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, piensan y dicen que les habría gustado poder estar en aquellos días y poder haber ayudado al Señor, llevarle hasta algunos tamales al Señor para que se ayudara. Algunos han pensado y han dicho, cómo me hubiera gustado poder pues hospedarlo en mi casa, ayudar al Señor, transportarlo en mi carreta, ayudarle económicamente, no sé, o hasta haber limpiado el sudor de su frente o la sangre de su frente, como dice la tradición que hizo cierta mujer. Y muchos piensan y dicen, si yo tuviera aquí al Señor enfrente, yo le ayudaría, le haría. ¿Sí me explico? Pero miren cómo nuestro Señor Jesucristo toma por ley de absoluta equivalencia todo socorro, bien y soporte hecho a cualquiera de los cristianos verdaderos, como hecho a sí mismo. De manera que es como que si usted, en un sentido figurado, se transportara a los tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra de manera física y usted está asistiéndolo allí al Señor. Es como si literalmente usted le estuviera dando las cosas a Él en la mano y favoreciéndolo a Él. Pues no dice el Señor, es algo medio parecido cuando ustedes ayudan a sus hermanos, no dice así, sino dice, porque ustedes lo hicieron a ellos, me lo están haciendo a mí. ¿Sí me explico? Es una equivalencia directa. No hay un multiplicador ahí, un divisor en medio. No, es directo. Lo que entra es lo que sale. Hiciste esto para el hermano o la hermana fulana, lo hiciste exactamente para mí. Yo lo estoy recibiendo tal cual, así, para mí. Qué asombrosa equivalencia, ¿no les parece? Es asombroso, hermanos. Muchos se quejan de que no se puede ver físicamente al Señor en nuestros días, para adorarle o para servirle. Pero lo que sí se puede ver es el cuerpo de Cristo. Y ayudar al cuerpo de Cristo, dice el Señor, es exactamente igual, equivale exactamente lo mismo que ayudar al mismo Señor Jesucristo en persona. Impresionante es eso, ¿no les parece? Qué asombroso, hermanos. Así que, si tiene la posibilidad de hacerlo, no desaproveche la oportunidad de hacer bien al Señor por medio de sus hermanos en la fe. Y ahora, no solo eso, sino, hermanos, esto ¿no les parece un incentivo para decir, bueno, pues yo no tengo mucho, pero pues esto poquito que puedo ayudar a otro hermano,
¿no lo recibirá el Señor? ¿Acaso dirá el Señor, mira qué poquito me diste? Está bien, pues. ¿Dirá el Señor eso? ¿Menosprecia el Señor cuando se da poco? ¿Menosprecia el Señor cuando se ayuda poco? Yo pienso que muchos de ustedes no están convencidos de eso. Muchos de ustedes sí piensan y sean conscientes, examínense ustedes mismos y van a descubrir que de verdad sí piensan que si es poco el Señor no lo recibe con agrado. Por eso no lo dan. Y dicen, pues es que yo tengo poco, yo gano poco, pues ¿qué puedo ayudar? ¿Me explico? Y entonces nos abstenemos de ayudar. Porque pensamos que tenemos poco y que no podemos ayudar. Y mejor nos abstenemos. Pero si le dijeran que cuando usted da o ayuda al otro hermano, con la cosa más mínima, tan mínima como un vaso de agua, es como si se lo estuviera dando a Cristo mismo en persona, ¿no lo haría? ¿No se sentiría entonces motivado a hacerlo? El Señor no despreciará, hermanos, la más mínima ayuda y socorro hecho a través de cualquiera de los hermanos, de los creyentes verdaderos. Porque si aún el impío no quedará sin recompensa en esta tierra, ¿cuánto más, hermanos, los creyentes? El Señor despierte nuestros corazones y nos conceda, hermanos, tener un corazón y un espíritu ayudador, acogedor, receptor de nuestros hermanos en todo tiempo y sobre todo en tiempos de necesidad. Oremos, hermanos, al Señor.